En marzo de 2020, a pesar del pleno apogeo de la pandemia por el COVID-19 y que el Ministerio de la Administración Pública incluyó al Ministerio de Hacienda entre los entes y órganos de la Administración Pública que debían cerrar y reducir las actividades al mínimo, todo el personal de la Dirección General de Crédito Público de esa cartera laboró de manera presencial y permanente. Así lo indica el documento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público contra los imputados en la Operación Calamar, explicando que a estos servidores públicos se les requirió en la institución, en ese momento encabezada por el hoy imputado Donald Guerrero, para poder hacer posible la erogación de los 17.440.381.730 pesos con 11 centavos, debido a que había una presión para que se hicieran esos pagos. Donald Guerrero Ortiz, quien según el Ministerio Público es quien ideó y creó el plan. Incluso el expediente destaca que a pesar de que se estaba en pleno apogeo de la pandemia por el COVID-19, todo el personal de la Dirección General de Crédito Público de la institución que dirigía continuó trabajando de manera presencial y permanente para hacer posible la erogación de unos 17.440 millones de pesos, debido a que había una presión para que se hicieran esos pagos. Se le acusa de coalición con otros funcionarios de mando alto y medio y con una estructura no gubernamental compuesta por personas sumamente conocidas, entre las que se encuentra Bolívar Ventura, quien ha sonado en numerosos casos de corrupción y de irregularidades, y era uno de los principales contratistas del Estado cuando Félix Bautista dirigía la OISOE. En 2012, junto al hoy senador Félix Bautista, fue acusado de desfalco, prevaricación y lavado de activos en perjuicio del Estado, caso que fue archivado. En el 2021 reaparece en el expediente de medida de coerción en el caso Antipulpo, estableciendo que se realizaron varias sesiones de crédito a través de sus empresas, por lo que entregó de manera voluntaria 25 millones de pesos que había recibido de parte de Pagán Rodríguez, director de la OISO en ese momento, para asegurar la compra de una planta de cemento asfáltico ubicada en Asua. En este caso, Calamar, el órgano acusador, lo presenta también como testigo para comprobar la participación directa de Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes utilizaron sus empresas Doiteca, Diprecal y Construcciones y Diseños, RMN y Consorcio Tecnológico de Construcción para distraer fondos del patrimonio público a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimiento de deuda de trabajo adicionales y que se basan en volumetrías inexistentes realizadas desde la OISOE. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, todo inicia en 2019. Antes de las primarias del PLD, cuando el entonces presidente Danilo Medina convoca una reunión en el Palacio Nacional en la que instruye a sus funcionarios más cercanos, incluyendo el segundo imputado señalado en el expediente, José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, buscar dinero para las campañas políticas internas del PLD y las presidenciales 2020, a sabiendas de que esa búsqueda sería ilícita. Según el Ministerio Público, Peralta le solicita entonces al director de la OISOE, el ingeniero Pagán, a convocar a Bolívar Ventura. Una vez en el Palacio, le dicen que le pagarán parte de su deuda si da un porcentaje elevado para las elecciones. Quien finaliza la negociación es Donald Guerrero, según este expediente, donde logra acordar 500 millones de pesos que finalmente subieron a 527.694.000 pesos. También este grupo logró que Víctor Matías Encarnación Montero, director técnico de la OISOE, realizara volumetrías falsas de obras, incluso de obras cerradas, que habían sido realizadas por la empresa de Bolívar Ventura, para así constituir una estafa más contra el Estado. Estas operaciones fraudulentas se realizaron en el 2019. Pero, de acuerdo con las evidencias, la mayoría de las documentaciones fueron antedatadas con fecha 2018 para poder justificar el pago. El Ministerio Público dice tener evidencias de que Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia, llegó a recibir hasta 3.812 millones de pesos en efectivo de parte de otro de los implicados que ha ayudado al Ministerio Público a investigar, Mimilo Jiménez.
Otro personaje bastante conocido, pues en un reportaje que realizamos el 22 de agosto del 2020, mostramos cómo se beneficiaba de contratas irregulares de construcción y equipamientos de hospitales por millones y millones de pesos. El expediente señala que era frecuente que Gonzalo Castillo llamara a Mimilo Jiménez para pedir más y más recursos a sabiendas de la procedencia ilícita de estos fondos que no fueron declarados ante la Junta Central Electoral porque no podían ser justificados. Las entregas de dinero se hacían en el edificio Gamsa, cuarto, piso 7, y en un lugar denominado La Casita, ubicado en Bellavista. Precisamente esta casa llamada La Casita es donde vivía Joao Santana, el famoso publicista estratega de Danilo Medina. Pura casualidad. Ante estas acusaciones, esta es la posición fijada por una de las abogadas de Gonzalo Castillo, la doctora Laura Acosta. No es que todo aquel que es señalado por el Ministerio Público, todo aquel que es señalado por la opinión pública es culpable aquel que se demuestre su culpabilidad. Que todos podamos ver cómo se presentan las pruebas, igual que la ve el juez, para que nosotros también podamos decir, bueno, a mí me parece que esa persona fue condenada justamente o injustamente. Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Pues entonces hay que hablar de los 400 millones de dólares que Ángel Locuar, de pesos, perdón, que Ángel Locuar dice que le entregó al presidente de la República. Entonces, si se considera que el dinero de Ángel Locuar no es lícito, pues yo creo que una persona que debe estar sentada, es más, presa en la cuarta planta de ese Palacio de Justicia, es el actual presidente de la República, porque Ángel Locuar ha dicho en más de una ocasión que le entregó a él, no a Gonzalo, a él, 400 millones de pesos. Pero por otro lado, ¿de qué partido son los extraditados y los extraditables? ¿Son de nuestro partido o son del PRM? Miguel Gutiérrez, que está preso en Miami por narcotráfico, ¿de qué partido es? Y fue el principal financista de la campaña en Santiago. Pero por otro lado, cuando vemos el reporte financiero, porque también, no en el expediente, en la orden de allanamiento, en la relatoría fáctica de ese Ministerio Público, que no es una palabra de Dios, como ha dicho la misma procuradora, sino una tesis que debe ser demostrada en los tribunales, dice lo siguiente. Dice que el supuesto dinero que recibió nuestro candidato presidencial no se reportó a la Junta Central Electoral. Y yo lo que me pregunto es, entonces, ¿dónde están en el informe del PRM a la Junta Central los 400 millones que Ángel Locuar dice que le entregó al hoy presidente de la República? No están. Entonces, si por esos delitos van a detener a Gonzalo Castillo, pues entonces entiendo que deben ir a Palacio a buscar al presidente de la República. Y hay algo muy importante en este documento que yo se lo pienso dejar para que ustedes lo vean. Hay 4 recaudaciones aquí que no dicen quiénes las hacen, sino dicen la recaudación, dónde se hizo y el monto que se recaudó. La primera es una actividad que se hizo el 17 de junio en La Vega y se recaudaron 38 millones de pesos y no dicen quién fue. Ahora, ¿quiénes viven en La Vega? ¿Quiénes son los dirigentes de La Vega cercanos al presidente de la República? Miki López, acusado de lavado de activos, su esposa acusada de lavado de activos del narcotráfico, que tiene un caso pendiente en la Suprema Corte de Justicia.